sea, solamente estamos en la primera, bueno, básicamente en la segunda unidad, por decir, en el segundo capítulo de que, digamos, fármaco actual sobre el sistema nervioso central y ya vieron que, pues, de entrada, solamente con los nombres, son un montón de nombres, ¿no? Y por eso les decía yo de buscar una estrategia para irse aprendiendo. Inclusive, yo, por ejemplo, conozco algunos, utilizo algunos, pero no utilizo todos. Y entonces igual me tengo que estar aprendiendo los nombres de antidepresivos que están en esta clasificación que no veo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, como ya me sé algunos, pues entonces pues se me hace más fácil, ¿verdad? Pero tengo que estar estudiando y preparando la clase. Y entonces me pongo en su lugar y pues pienso que igual que es demasiado, ¿no? Más que tienen que estudiar otras cosas. Entonces, de alguna manera, si una pregunta, si sincera, levanten su mano los que estudiaron para el día de hoy. Quiero saber cuántos leyeron, de los 21 que están, de los 20 que son ustedes, cuántos leyeron el tema. Vamos a leer el tema, ¿no? Digamos que me lo sé todo, pero leyeron el tema. Ok, pues, casi todos, ¿no? Leyeron el tema. Muy bien, eso es bueno. Ya, gracias. Pueden bajar su mano. Entonces, cuando ahora modifico la clase, empiezo a poner los conceptos, pues tengo la plantilla del doctor Góngora, pero es mucho de lo que estoy poniendo del libro, tratando de poner los puntos que dice el libro. Entonces veo que es mucho texto y al final, pues trato de poner la versión resumida, pero siento que es demasiada información y pues conforme estuve estudiando, pues igual estuve haciendo mi cuadrito y de mi cuadrito que yo hago de antidepresivos, que tampoco es muy poco, es poco, pero puedo aquí en mi cuadro repasar rápidamente, de entrada los nombres, ¿no? De los que vamos a ver. Traté de poner los nombres, muy bien, los nombres de los cuales están en la guía para aprendernos algunos, ¿sí? Y puedo ir repasar y señalar algunos puntos en común y cosas diferentes. Siento que eso, para presentar o para estudiar en esta versión, siento que es mucho más fácil. Es un resumen, hay cosas que no pongo, por ejemplo, aquí otros efectos pongo aquí, hay cosas que son como diferentes, que no son comunes para todos los medicamentos. Este, pero bueno, siento que es más fácil repasarlo aquí, inclusive hasta presentarlo y decirlo, ¿no? Entonces voy a poner la presentación y después voy a compartir mi cuadrito, que ya bueno, es el segundo que hago, ¿no? De esta parte. No he ido a la escuela, espero mañana ir a la facultad y si encuentro los cuadros de Rodrigo, pues igual se los subo, ¿no? Para que tengan como referencias, puedan corregirlos, mejorarlos o nada más revisarlos si es que ya tienen algunos, pues revisar qué dicen estos, ¿no? Entonces vamos a hablar, primero se empieza a hablar un poquito de lo que es depresión, qué es la depresión. ¿Alguno de ustedes nos puede decir alguna definición de qué entiende por la depresión? ¿Qué sabe? ¿A qué se debe? Pues, ¿a qué se debe? Pues según el libro son varias teorías, ¿no? De entre las más aceptadas decía que era la ausencia, ¿no? La falta de serotonina. Ok. De serotonina, como que fue la primera, ¿no? Luego empezaron a ver la participación de otras aminas, ¿no? ¿Algo más? Igual Por ejemplo. como deficiencia de noradrenalina que mencionaba y que básicamente todo eso trae sentimientos de como que de tristeza o que no tienes ganas de hacer nada o ya no tienes el placer, ya no sientes el placer de hacer tus actividades diarias. Ajá. Ahora, todos de alguna manera u otra, ¿verdad? A veces pasamos por momentos de tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir entre una tristeza y una depresión como tal? Yo entendí que la depresión iba a ser constante, ¿no?
En vez de, la tristeza es normal, a veces nos podemos sentir tristes unos momentos, pero este es constante y empiezas a perder las ganas por hacer tus actividades que antes te daban felicidad, etcétera, etcétera. Y hay una pérdida de energía y hay cambios en tu vida. Los patrones del sueño pueden alterarse, los patrones de comida también. Hay gente que puede comer mucho y hay gente que le puede quitar el hambre por completo. Yo creo que es la temporalidad lo que define una depresión de una tristeza. Exactamente, ¿no? Igual, ¿cómo poder distinguir, por ejemplo, hay personas que tienen, en cuanto al estado de ánimo, hay una variedad de trastornos del estado del ánimo, ¿no? Hay gente que tiene distimia, ¿no? O sea, como que es algo crónico, siempre ven todo gris, ¿no? No se mete tan con deprimidos, te ven cierto todo gris, tan deprimidos, es una variedad de alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Pero hablan de depresión, de depresión mayor, hablan, como dices, algo que no es nada más el hecho de estar triste por algo, sino que de repente las personas inclusive te pueden decir que no saben por qué, pero se sienten tristes, no tienen ganas de hacer nada, ¿no? Y en la vida, pues todos cruzamos con problemas, ¿no? Con situaciones que no nos agradan. De hecho, te dicen, eso es lo normal, que existen cosas que, que implican un reto, un desagrado, un esfuerzo, no lo sé, algo que no es lo que queremos en nuestra vida, pero que en la medida que nosotros sabemos superar esas situaciones, enfrentarlas, que no nos afecten a nuestro rendimiento, pues eso habla de un equilibrio de emocional, ¿no? Pero si hay personas que cursan de repente con esa alteración de neurotransmisores y que es expresado por depresión y además tienen un problema, por pequeño que sea, pues es mucho más grave para las personas, ¿no? Entonces, y eso es algo que es muy común eh, en nuestra sociedad, o sea, en el mundo, ¿no? Y obviamente en la escuela se habla por lo general, las situaciones de estrés constante condicionan a desesperanza y la desesperanza condiciona a depresión. Hay un modelo experimental de nado forzado, lo hacen en el Hideo Noguchi, ponen a una rata en un cilindro, o sea, es transparente cilindro, una cantidad de agua donde ponen a la ratita a nadar. O sea, la ratita trata de salir y de no ahogarse, ¿no? Porque está así justo, tiene que mantenerse paradita para que no se ahogue la rata, ¿no? Entonces ella está intentando moverse y el estudio consiste en medir cuánto tiempo queda sin moverse, ¿no? Puedes medir la movilidad y el tiempo que no se mueve, ¿no? Y en esa movilidad no es se utiliza, ese modelo se utiliza para usar medicamentos antidepresivos. Y hace una analogía no es que la rata esté deprimida, sino que el estar desesperada, luchando, 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 cuando ve que no puede salir, se queda quieto. Entonces llaman esa desesperanza aprendida. Y se usan médicos antidepresivos, y cuando le dan médicos antidepresivos, pues el tiempo de inmovilidad es menor, con que siguen luchando. Entonces, hacen la analogía con todas las limitaciones del caso, ¿no? En cuanto a los humanos, que a veces cuando estamos sometidos a un estrés, estamos esforzando, luchando, luchando por salir adelante, por los problemas que tenemos, llega un momento en que ya no podemos seguir luchando, ya no queremos, con que esa desesperanza aprendida, y dejamos de luchar, ¿no? O dejamos de motivarnos de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en un determinado tanto estrés condiciona a veces a esos factores de desesperanza aprendida y de depresión. Y en la facultad, uno de los motivos que hicieron el departamento de apoyo psicopedagógico fue precisamente eso, ¿no? Que observaban que los alumnos, sobre todo en el primer año, ¿no? Ahí había más estrés, el número de alumnos que empezaban a fumar era mucho mayor, antes no fumaba y fumaban más en el primer año, y luego entre el quinto y el internado. O sea, al principio y al final de la carrera, así como que se pone el estrés. Entonces, segundo, pues no sé cómo lo estarán sintiendo, pero ya como que ya hacen más o menos, ya saben cómo están los exámenes de medicina. Es diferente, aunque fueran virtuales, es como un poquito diferente. Siempre hay estrés, hay mayor cantidad de información. Pero ya tercero ya se sabe mover en la escuela, cuarto, quinto, más o menos. Pero ya cuando empiezan a decir, ya es tu último año, el otro año vas al internado, entonces empiezas a sentir otra vez la presión, el estrés, y pues a veces
las personas ya vienen con un problema de depresión, y entonces empiezan a unos pues salen adelante y otros empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, cuando se tienen esos problemas así emocionales, muchas veces se menciona que antes del medicamento hay que evaluar el caso, porque a veces no necesita medicamento, a lo mejor nada más es terapia psicológica en el sentido de ver el problema, ver cómo se puede resolver, y si se soluciona sin medicamentos, pues muy bien. Pero hay ocasiones en las cuales, además de la terapia psicológica, requieren el medicamento como de una ayuda, de alguna manera, para poder tener buenos resultados. Y hay casos en los cuales tienes que dar el medicamento porque no es nada más dar terapia psicológica, pero siempre se debe de empezar con un enfoque, tratar de buscar las causas, porque a lo mejor es una depresión por una tristeza, un exceso de estrés. Por eso es importante, yo digo, estudiar, pero también hacer ejercicio, dormir bien para calmar ese estrés que normalmente debemos de tener, ¿no? No sé, hemos hablado en fisiología de que hay un estrés bueno, pero el exceso del estrés es lo que es contraproducente. Entonces, no más caso, sea bueno aquí, ¿no? Entonces, los fármacos antidepresivos, pues todos son aquellos que van a reducir o eliminar los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, conocida como depresión mayor. Vamos a ver que también tiene otros usos, ¿no? Y aquí como depresión mayor, trastorno de ánimo crónico y recurrente, o sea, no es algo agudo, ¿no? O sea, algo que lleva su tiempo, como mencionaron, y está entre los problemas de salud pública. Obviamente, una cosa es tener depresión, otra cosa es tener ideación suicida, y otra cosa es el suicidio, ¿no? Entonces, pues obviamente es un caminito, y pues en nuestro medio, seguramente ustedes sabrán que en nuestro medio es alta la frecuencia de suicidio, ¿no? Entonces, es un problema a nivel mundial, igualmente que nosotros, y particularmente en Yucatán, algo pasa en el sureste que se da mucho ese problema, ¿no? De las principales causas de morbilidad y mortalidad, y bueno, si aparecerá en el 2000, será la segunda causa de enfermedad, ya estamos en el 21, y sabemos y vivimos con esa situación de problema, ¿no? Trastornos, dice, ¿cuáles son los síntomas primarios de la depresión mayor? Pues tristeza, esa anedonia, que es la incapacidad, como mencionaban ustedes, de sentir placer de cualquier tipo, cualquier cosa que pueda sentir placer, no lo disfrutan. Podemos decir, antes oír música, hacer ejercicio, era algo que les daba felicidad y tranquilidad, pierde sentido, ¿no? Y los secundarios son el sentimiento de inutilidad, desesperanza, culpa excesiva, dificultad para concentrarse, fatiga, dice, pérdida de la energía, aumento o pérdida de peso, lo que mencionaba hace rato, a veces comen mucho, comen poco, o duermen mucho, están tirados todo el día, o no duermen, agitación o retardo psicomotor, se ponen inquietos o están así apagados, sin movilidad, ¿no? Y esto que es un problema, el pensamiento recurrente de muerte o suicidio, ¿no? Entonces ya cuando tengas una idea así, porque le digo, todos tenemos problemas, pero por lo general, no sé, cuando uno está joven, lo menos que piensas es en morirte, ¿no? Conforme vas creciendo, empiezas yo escucho a mi mamá, y te empieza a decir, no, yo ya me voy a morir, y digo, mamá, no pienses eso, ¿no? Pero van pasando los años, me voy haciendo viejo, y ya empiezas a pensar, yo te digo, oye, pues sí, probablemente me pueda yo morir pronto, ¿no? Pero cuando eres estudiante de medicina ni piensas eso, ¿no? Por lo general. Entonces hay que estar cuidando y evaluando en qué momento una persona empieza a tener ese pensamiento, porque obviamente solamente el tener el pensamiento es un foco rojo que van a ver que en los criterios de las guías de práctica clínica, con solamente la idea de ideación, es necesario canalizar a su paciente, no nada más darle un medicamento, sino canalizarlo a terapia para que pueda tratarse de ayudar a las personas, ¿no? Cuando empiezan a tener esas ideas, ¿no? Entonces, criterio diagnóstico de depresión mayor, pues dice en base a estos síntomas primarios y secundarios, uno o más, o dos, o más de dos o tres, de cualquiera de los secundarios, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de establecer el diagnóstico de depresión, ¿no? En cuanto a teorías más aceptadas, pues ya mencionaron a la serotonina, pero luego también otras aminas, ¿no? Como la noradrenalina. Entonces, básicamente, en el libro de Pharma se menciona que el efecto o la manera en que van a actuar esos medicamentos es
aumentar la transmisión de estas aminas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos en general que se explican cómo va a aumentar estas aminas? ¿Alguien podría decirme? En términos generales, ¿cuál sería la manera en la cual están actuando los antidepresivos? Al aumentar las concentraciones de serotonina y noradrenalina, ¿Cómo van a aumentar las concentraciones? inhibiendo su recaptación. O sea, inhibiendo la recaptura. Ese sería un mecanismo. ¿El otro mecanismo? Inhibiendo su degradación, por ejemplo, al inhibir la MAO. Exacto, ¿no? Al inhibir la degradación, pues va en el botón sináptico, se supone que entra se recaptura la amina y es metabolizada. Pero si yo inhibo ese metabolismo, pues entonces la vesícula sináptica va a tener más neurotransmisor. Cuando venga el potencial de acción, se liberaba poco. Ahora que está inhibido su metabolismo, cuando se despolarice, pues va a haber una mayor disponibilidad de neurotransmisor para que se pueda liberar, ¿no? Y así podemos entender el mecanismo de acción en general de los antidepresivos, ¿no? Entonces, bueno, si hay fundamentos científicos de la teoría de la amina, y pues es dar como ejemplo de cómo es que se sustenta que la teoría de las monaminas podría justificar esto, ¿no? Entonces, los fármacos que tienen eficacia antidepresiva tienen en común su capacidad de aumentar la disponibilidad. O sea, si ven que hay la teoría, este medicamento hace este hecho de que aumente la transmisión. Si mejora a los pacientes, entonces quiere decir que los pacientes con depresión deberían tener una disminución de los niveles de esos neurotransmisores en las terminales sinápticas. Algo está pasando que se libera menos, ¿no? Los fármacos que disminuyen la síntesis o liberación de monaminas se asocian a mayor riesgo de producir síntomas depresivos. Si doy algo que deprime la producción, observo en el paciente depresión. Entonces, apoya esta teoría, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, adelantarme, ¿no? En el sentido de que se dieron cuenta el efecto en farmacología general, se mencionaba una parte en la que cuando hablamos del efecto máximo, decimos que el efecto máximo del fármaco, por lo general, se debe a la concentración máxima del medicamento. Que cuando yo mido la concentración del medicamento, su máxima concentración, por lo general, voy a ver un máximo efecto del medicamento. Si pienso en un bloqueador alfa, en un agonista beta, pues se relaciona bien, ¿no? Pero dicen, después se vieron fármacos que no tenían esa correlación, que podría ser que su concentración ya estuviera bajando y se hubiera el efecto. Entonces, ¿cómo se lo explicaron? Pues porque seguramente tiene metabolitos que se mantiene el efecto. Yo estoy midiendo el fármaco original, pero como ya se metabolizó y ese metabolito es activo, pues se mantiene el efecto, aunque esté bajando la concentración. Pero en este caso, dice, cuando hablan de las teorías de las aminas que acabamos de mencionar, dice, pues no ha de ser la única causa, porque si vemos el tiempo de concentración máxima del medicamento y vemos la vida media, pues a veces son que 24 a 36 horas cuando mucho, se traen a 50 horas, ¿no? Pero el efecto del medicamento no se ve a 2 semanas después, algunos 4, porque el libro dice entre 2 y 4 semanas, hay unos que inclusive hasta 12 semanas, ¿sí? Entonces, lleva cuando menos 15 días en ver el efecto. Entonces, bueno, ¿por qué se requiere tanto tiempo? Entonces, cuando se queda corta la teoría de las aminas, ¿solamente la deficiencia de las aminas o es parte del problema, ¿no? Entonces, ahorita cuando se usan medicamentos, la explicación de por qué se requiere más tiempo, ¿alguien leyó algo sobre eso? ¿Por qué se requiere más tiempo para ver el efecto? Por su vida media. No, pero es que no está relacionado con la vida media. Se requiere, pues, no hay ningún fármaco que tenga vida media de 2 semanas o de 4. Sin embargo, se requiere de 2 a 4 semanas. Bueno, se menciona, por ejemplo, eso lo revisando en el Goodman lo menciona, ¿no? De que al parecer, como no es suficiente esa teoría, debe haber otra explicación. Entonces ya se sabe, por ejemplo, que conforme va pasando el tiempo, el número de receptores aumenta. O sea, se empieza a expresar mayor receptores de serotonina, mayor receptores de noradrenalina,
dice, ¿cómo se dice? Como coordinación o efectividad de la relación entre el receptor y los segundos mensajeros aumenta. O sea, hablan de que hay una transcripción génica, una acción a nivel de genes que va a hacer que se reproduzcan mayor número de receptores y por eso tardan más en efecto. Y hay otra, se observan como factores tróficos de crecimiento cerebral que van apareciendo con el uso de estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los efectos de las hormonas proteicas, decimos, su acción es rápida porque va y estimula un receptor de membrana. Pero cuando hablamos de las hormonas esteroideas, dicen, su efecto tarda un poco en darse. ¿Por qué? Porque tiene que entrar al citoplasma, inducir la transcripción de genes para producir el efecto. Y luego cuando se quite la hormona, persiste el efecto porque ya se sintetizaron proteínas, receptores o hormonas. Entonces, al parecer, lo que está haciendo que condiciona que tarda al menos 2 semanas en ver el efecto, es que hay cambios. No solamente es que se libere más serotonina, perdón, se inhiba o se la recaptura, por ejemplo, de serotonina o noradrenalina, sino que además de eso hay otra parte que va a explicar el efecto al inducir mayor número de receptores, mayor sensibilidad de los receptores a los neurotransmisores. O sea que hay otros mecanismos que se están estudiando que van a explicar la acción de estos medicamentos. No nada más el hecho de que se inhibe la recaptura y hay más catecolaminas o aminas más bien, aminas en hendidura sináptica, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de dopamina, ¿se acuerdan? Cuando hablan de cerebro se dice corteza, las neuronas excitadoras y inhibidoras, ¿no? Glutamatérgicas y GABAérgicas. Pero hay sustancias moduladoras, ¿no? Ya vimos la acción moduladora de la dopamina, hay la acción moduladora de la acetilcolina y, por ejemplo, aquí estamos hablando de núcleos que van a estar regulando la inervación de glucoceruleos, de neuronas de la liberación de noradrenalina o de serotonina, ¿no? Aquí está el núcleo ceruleus para la inervación de las neuronas noradrenérgicas que, o sea, se liberan axones y liberan noradrenalina para regular funciones a nivel cerebral en general, ¿no? El otro núcleo que va a regularse, el núcleo del RAFE, que igual está en el tallo, igual va a mandar acciones en toda la parte de la corteza que va a modular acciones. Entonces, por eso se piensa que parte de lo que está haciendo esto es modular la liberación de ese neurotransmisor en diferentes sitios, ¿no? Favoreciendo la liberación de esas sustancias que son moduladoras de la función de la corteza cerebral. Entonces, núcleos cerúleos, noradrenalina y núcleos de RAFE, las que liberan serotonina, ¿no? Bueno, fármacos, dice, son fármacos usados para disminuir o eliminar los síntomas de depresión psíquica, dice. ¿Qué tienen en común? Dice, la capacidad de incrementar la concentración, lo que dijeron hace rato, ¿no? Serotonina, noradrenalina, dice, o vamos a ver el ibuprofeno, que también aumenta la liberación de dopamina, ¿no? Y en esa figura, pues, es dividiendo entre cuando las neuronas que liberan serotonina, que van a tener receptores postsinápticos, pero parte de la serotonina es recapturada por esta proteína transportadora. Si yo inhibo a esta proteína, pues hay mayor cantidad, tanto de serotonina como este transportador de noradrenalina, que si yo inhibo el cotransporte, pues va a haber mayor cantidad. Y como dijeron también, ¿no? Si se inhibe la monoaminoxidasa, pues que es recapturada, no se metaboliza, entonces las vesículas van a tener mayor neurotransmisor para que pueda ser liberado en el siguiente potencial, ¿no? Es lo que se sabe, pero ya vimos que también van a haber cambios a nivel postsinápticos, donde se van a expresar mayor número de receptores con mayor afinidad y mejor conectados con sus segundos mensajeros, ¿no? Ese en general es el mecanismo de acción. Ok, a lo que vamos a ver la clasificación de los antidepresivos y los ponen allá como los tricíclicos, los que inhiben la recaptura de serotonina o los que inhiben la recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Pero como vimos en antipsicóticos, a veces depende de la dosis lo que se va a ver. Y en este cuadro van a ver cómo la relación entre lo que puedan ser bloquear a la serotonina o a la noradrenalina, este ratio, ¿no? Es la relación entre uno y el otro. Pues aquí de 10 quiere decir que es 10 veces más selectivo para bloquear 5-HT que para bloquear
noradrenalina, ¿no? El transportador de noradrenalina. Pero el hecho de que sea 1000 o 10.000 implica que hasta este puede bloquear en un momento determinado al receptor de la noradrenalina, ¿no? El citalopram. Todo va a depender de la dosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se clasifican, por decir, en base al efecto terapéutico que estoy utilizando, pues lo clasifico ya sea que sea solamente el bloqueador de la serotonina o que sea bloqueador de la noradrenalina, y hay algunos que pues que la relación no es muy diferente y que puede bloquear a los dos, ¿no? Dependiendo igual de la dosis. Entonces, el punto es, de lo que vamos a ver, es como que bloquean a dosis terapéuticas, niveles así terapéuticos, pero en un momento determinado podría ser algunos que, no todo, ¿no? Que puede ser que cuando se aumente la dosis pueda estimular otros tipos de receptores. Para el hecho de que van a haber libros que puedan contradecirse si son agonistas de uno o de otro, ¿no? Si van a bloquear uno u otro. Entonces, de la clasificación, vean, igual, como hablábamos de los sedantes o de los antipsicóticos de primera, segunda generación, pues igual los antidepresivos, pues han avanzado el conocimiento y antes se usaban unos medicamentos y ya han aparecido nuevos medicamentos. La idea de nuevos medicamentos, como hemos mencionado, es que tengan menos efectos adversos. A veces es que sean más baratos, menos efectos adversos. Y como los efectos adversos se van a explicar por la estimulación de otros receptores, pues mientras más específicos sean para los receptores que yo quiero, pues menos riesgo de producir efectos adversos, ¿no? Entonces, digamos que los primeros medicamentos que se utilizaron ahí por ahí de los 60 son los inhibidores de la monoamina oxidasa. Y después, los antidepresivos tricíclicos. Aquí están, si se dan cuenta, en el libro menciona, si actualmente se hubiesen descubierto los antidepresivos tricíclicos, se pondrían como inhibidores de la serotonina y de la noradrenalina, ¿sí? Pero inicialmente no se conocía eso, se conocía nada más como inhibidores de la monoamina oxidasa y inhibidores tricíclicos, y porque su estructura tenían 3 ciclos. Ese eran los fármacos que se conocían. Y ahorita vamos a ver que esos fármacos, que son los primeros que se utilizaron, los tricíclicos y los inhibidores de la MAO, pues tienen reacciones adversas que, bueno, se utilizaban, pero tienen reacciones adversas por ejemplo, los tricíclicos al bloquear receptores muscarínicos, receptores alfa, alfa y los histaminérgicos, pues tenían muchas reacciones adversas, como ya vimos. Entonces, para cuando hablamos de los antiparkinsonianos, ¿no? Entonces, por eso es que, pues, fueron a fármacos que igual inhiben la recaptura de serotonina o de serotonina y noradrenalina, pero que no tienen ese efecto de bloquear otros receptores, y por tanto tenían menos efectos adversos, pero, bueno, aparecieron también otras reacciones, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Entonces, la clasificación como tal, y vamos a empezar, inhibidores de la MAO. Bueno, el prototipo de inhibidor de la MAO es la fenelcina, dice, ¿no? Ese es un inhibidor de la MAO. ¿Hemos visto otro inhibidor de la MAO en clases previas? ¿Se acuerdan de algún otro inhibidor de la MAO? Sí, la selegina. Selegina. ¿Y se utiliza para? Antiparkinsoniano. Antiparkinsoniano, ¿no? Y decía que era como más específico la monoamina oxidasa tipo B mencionar, ¿no? Entonces, primero estamos aprendiendo 2 inhibidores de la monoamina oxidasa, ¿no? Selegilina, y ahorita acá, como ejemplo de la monoamina oxidasa A, la fenelcina, ¿no? De entrada, ¿qué dice en cuanto al uso terapéutico el libro? ¿Qué dice de la fenelcina? ¿Qué saben de la fenelcina? Lo que se recuerda en este momento. Es un ejercicio de memoria a corto plazo. ¿Leyeron? ¿Qué recuerdan de la fenelcina? En el orden que quieran. Que tenía interacciones, tenía muchas interacciones fármaco-fármaco y fármaco-alimento. Entonces era como que la última opción. Ok, pues al tener muchas interacciones es la última opción. ¿Alguien más quería decir algo? No, doctor, era eso. Era eso, ¿no? Ok, ese concepto tomamos, este ya lo tenemos, ¿no?
hay interacciones y es última opción. Entonces, de repente dice, es última opción, como para qué ponerlo, pero menciona, se va a utilizar en casos en los cuales no exista, se hayan encontrado resistencia o no toleren los otros medicamentos. Entonces, pues justifica que lo sigamos viendo, ¿no? De alguna manera, ese sería un punto, ¿no? De que es última opción y si hay casos que no responden, pues ese es, digamos, uno de los puntos que creo que se lo menciona igual, siempre me lo menciona porque fue un maestro de propedéutica que me dio clase que me acuerdo que nos dijo, se me quedó muy grabado, ¿no? Si te vas a enfermar, ruégale a Dios que te enfermes por algo común y corriente, para que sea más fácil el diagnóstico. Dice. Y una vez que te den tratamiento, ruégale a Dios que respondas a lo que se usa común y corriente. ¿Y qué significa? Que hay pacientes que de repente tienen diagnósticos difíciles, que son confusos y no se llega al diagnóstico, o ya tienes el diagnóstico, le das el medicamento que habitualmente se da y no responde. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que buscar a la segunda opción. Y no responde. Entonces, ¿qué otra opción? Entonces, mientras más tiempo pase, pues te tengo que dar un medicamento de 2, 4 semanas de un antidepresivo que no funcionó y le voy a dar otro medicamento. Son 4, estamos hablando de 2, 4, 3 meses que el paciente va a estar, que ya fue con el médico, que está tomando medicamentos y que no me mejoría. Imagínese una persona con problemas de estado de ánimo y dice, ¿para qué voy con el doctor si no quedo bien? Todo lo que tomo y porque lo tomo, no estoy llegando a tomar, no me siento bien, no sirve la medicina, ¿no? Entonces es un problema que tengas que llegar a algo que era la última opción, ¿no? Pero bueno, quedó fenecina y dijo, ok, vamos a hablarlo por eso, ¿no? Porque es una última opción. No es la primera, pero puede pasar que tengas pacientes que sean resistentes y bueno, fenecina la dejamos allá. El otro punto importante, que lo dice el doctor Góngora, igual está en el libro, es los alimentos ricos en tiramina. ¿Qué alimentos ricos en tiramina conocemos? Porque ya lo hemos visto, ¿no? El pescado, doctor. Pescado. ¿Qué más? Vinos. Como de los pescados, el atún, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más otro alimento tiene tiramina? Los Quesos. quesos. Queso, muy bien. ¿Qué más? Carnes. Las carnes en general. Dice El carnes, dice añejadas, ¿no? Esas carnes que, como las saladas que se guardan, se almacenan. El queso, el vino, ¿no? Entonces, esos alimentos ricos en tiramina, ¿cuál es el problema? Dice, pues si comemos alimentos que tienen tiramina, que debe ser metabolizados por la monoaminoxidasa, pero está inhibida, entonces los pacientes que toman afenelcina, pues tienen riesgo de que existan muchas catecolaminas y lo que van a hacer es muchas catecolaminas, taquicardia, hipertensión arterial, ¿no? Entonces esto como una referente a interacción con alimentos, ¿sí? Y ya lo vimos cuando hablábamos de simpático-miméticos, igual con los alimentos de tiramina, ¿no? Debe evitarse su combinación con inhibidores de la recaptura de serotonina porque pueden causar síndrome de serotonina. O sea, inhibir la recaptura a la monoaminoxidasa tipo A, pues entonces hay más serotonina y hay más aminas y entonces va a producir mayor concentración de esta, ¿no? Entonces, en general, ya yéndome al libro, dice, forma complejos estables con la enzima causando inactivación irreversible. O sea, dice, irreversible, ¿no? Dice, esto resulta de un aumento de las reservas de norepinefrina y serotonina y dopamina dentro de la neurona y por lo tanto, pues va a quedar mayor cantidad de neurotransmisor que va a ser liberado, estimulado, ¿no? Dice, no solo la MAO, sino también la MAO en el hígado, en el intestino, de alguna manera va al estar metabolizando enzimas en otros. Por eso es importante cuando los alimentos tienen tiramina, dice. Indicados solo en los pacientes que no responden o son intolerantes a otros antidepresivos. Pues por eso dejamos fenelcina. Dice, debido a su riesgo de interacción fármaco o fármaco-alimento, los inhibidores de la MAO se consideran agentes de última línea en los ámbitos terapéuticos. Entonces, es, digamos, la razón por la cual pues, se deja como último. Dice, en cuanto a la farmacocinética, es de los clásicos. Y aquí, como son fármacos antidepresivos, y obviamente a un paciente con depresión, en su mayoría lo vas a manejar y de manera ambulatoria, van a ver que todos
se absorben bien por vía oral. O sea, como que enfatizan, se absorbe bien por vía oral. ¿Qué significa? Lo vas a dar y va a llegar bien a la circulación y el paciente puede ser manejado en casa, ¿no? Y recuerden, les digo, antes en psiquiatría había la situación de que tenían que ingresar los pacientes, o ingresaban mucho a los pacientes, y después se creó la política porque empezaron a ver que muchos pacientes podían ser manejados en casa, hasta los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? Se podían controlar, dejarlos funcionar y que pudieran estar en casa y pasar menos tiempo en el hospital. Entonces, en psiquiatría, un fármaco que si se absorbe bien o no es vía oral, es un muy buen dato porque te está diciendo lo puedes manejar en casa, ¿no? Entonces van a ver que todos los antidepresivos que vamos a ver, buena opción oral, ¿no? Metabolismo, principal sitio, hígado. Excreción, principalmente el riñón, ¿no? Entonces en orina. Entonces por eso es de que, es decir, de los clásicos, la fenilcina, con eso no hay problema. El problema es su interacción con sustancias, ¿no? Dice, la reacción enzimática varía varias semanas después de suspender el fármaco. Por lo tanto, dice un mínimo de 2 semanas de retraso después de terminar el tratamiento con inhibidor de la MAO e iniciar otro antidepresivo. O sea, lo que te van a entender es de que si ya le di este medicamento y requiero darle otro, pues entonces como el efecto que ya vimos es no solamente es la inhibición, en este caso la inhibición de la enzima, sino que se requiere otra vez tiempo para que se vuelva a sintetizar, pues si le dan otro medicamento, pues va a ir riesgo de mayor reacciones adversas. Entonces, como que deben dejarlo 2 semanas para que se recupere el paciente y pueda iniciar otro, ¿no? Hay otros medicamentos donde se requiere más tiempo, no más de 2 semanas, ¿no? Dice, efectos adversos, pues cuando con tiramina, pues ya dijimos, piensen en catecolaminas, hipertensión, cefalea, rigidez de cuello, taquicardia, náuseas, arritmias, accidente vasculocerebral, o sea, predomina el componente a nivel de cardiovascular, ¿no? Con las náuseas. Ahora, no comiendo tiramina, pues podría producir lo contrario, ¿no? En este caso, ¿no? Por la hipertensión, pues hipotensión ortostática, visión borrosa, boca seca y estreñimiento. Fíjense, si yo les digo estreñimiento, boca seca, visión borrosa y hipotensión, ¿sí? ¿De qué receptor creen que estoy hablando? ¿El agonista o el antagonista de qué receptor me podría explicar visión borrosa, boca seca y estreñimiento? Muscarínico. Antagonista muscarínico. ¿Antagonista muscarínico o agonista? Antagonista. Antagonista. Antagonista muscarínico. Entonces, la muscarina a nivel de tubo digestivo, de la motilidad, aumentaría la motilidad, ¿no? Pues bloquea el efecto, pues estreñimiento. La secuencia de secreción salival aumenta la secreción salival por la acetilcolina, pues boca seca. Visión borrosa. Visión borrosa para ver de cerca o de lejos. ¿Qué dicen? Acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina me produce miosis o midriasis. Midriasis. No, miosis. Miosis. Y cuando la miosis lo vamos a hacer cuando leemos de cerca. Por eso se hace miosis y hay contracción del músculo ciliar para acomodar el cristalino para ver de cerca. Si está bloqueado, entonces tenemos visión borrosa para ver de cerca, porque no se puede enfocar bien el cristalino. Hipotensión ortostática podemos decirlo por disminución de baja de la presión arterial y somnolencia, porque sabemos que hay receptores de acetilcolina a nivel cerebral, ¿no? Para producir somnolencia. Entonces, bueno, eso es de la fenilcina, ¿no? Entonces, interacciones fármacos, última opción, inhibidores de la monoamina oxidasa tipo A, irreversible, ¿no? Por eso hay que esperarse más de 2 semanas para iniciar otro. Y la contraindicación de no ingerirlo con alimentos que tengan tiramina, como ya mencionaron, por hipertensión, taquicardia, arritmias, evento vascular cerebral. Y si no tiene eso, de los efectos adversos, pienso en efectos antimuscarínicos, visión borrosa, boca seca, estreñimiento, hipotensión y somnolencia, ¿no? Igual se mencionó, si se inhibe la recaptura de serotonina, pues hay un exceso de serotonina y entonces pues puede dar este síndrome de exceso de serotonina, ¿no?
Vean, la fluoxetina, nada más por mencionar aquí, dice, debe descontinuarse al menos 6 semanas antes de iniciar los inhibidores de la MAO. O sea, aquí como fluoxetina se requiere más tiempo, más que cuando se descontinúa la fenletrina. Ok. Después del uso de esos inhibidores, que ya, como vimos, ya no son primera opción, pero vemos para qué puede servir, antes eran los antidepresivos tricíclicos, eran así como los reyes de manejo de la depresión, ¿no? No se conocía fármacos que eran selectivos como los estamos viendo ahorita, ¿no? Porque estos bloqueaban otras cosas, ¿no? Dice, principal depresivo dice entre el 60 y el 80, difiere principalmente en sus potencias para inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina. O sea, hay unos entre que sí, unos más y unos otros, como los inhibidores selectivos que vamos a ver a rato. Dice, la diferencia de estos antidepresivos tricíclicos con los inhibidores de la recaptura, o sea, el nombre ya específico, es que estos antidepresivos tricíclicos además producen el bloqueo de receptores muscarínicos, histaminos, adrenérgicos y sodio y calcio en el miocardio. Entonces, por una parte, hablando de un paciente que tiene depresión, este hecho de que esos medicamentos bloqueen otros receptores, pues explica mayor reacciones adversas, explicado por el bloqueo de estos receptores. Ya vimos, ya podemos, ahorita, recordando fisiología y lo que hemos visto con son antipsicóticos, que igual tenemos este problema, pues ya podemos presuponer efectos adversos por bloqueo de los receptores muscarínicos, ¿sí? Esta es una parte de lo que es farmacología básica para que vayamos relacionando con fisiología, ¿sí? Si bloquean los receptores de histamina, ¿se acuerdan qué producían cuando se bloqueaban la histamina? H1, ¿qué pasaba? A nivel cerebral, ¿qué pasa? Los Produce antagonistas, sedación. sedación. Entonces, imagínate una persona que está deprimida, le doy un medicamento antidepresivo y por efecto de bloqueo de histamina empieza a dormirse más, pues como que no era lo ideal, ¿no? A no ser que el paciente no pudiera dormir, pero bueno, sería puede ser un efecto adverso para el paciente que se esté durmiendo y que no se sienta bien por el medicamento, ¿no? O bloqueo de los receptores alfa, ¿qué decimos que pasa? Hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Y por hipotensión ortostática baja la presión, de manera refleja, ¿qué le pasa a la frecuencia? Taquicardia. Taquicardia. Entonces ya podemos ir suponiendo algunas cosas. Dice bloqueo de sodio, canales de calcio, eso no hemos visto como tal, pero bueno, sabemos qué hace el sodio y el calcio en la despolarización, pero puede haberse afectado esto, ¿no? Entonces, es historia de antidepresivos, pero digamos que me sirve porque vamos a ver que hay algunas indicaciones en cuanto al uso de estos medicamentos todavía, ¿sí? Pero nos sirve para después entender por qué los otros son mejores. Bueno, porque cuando dicen bloquean menos, algunos dicen no bloquea receptores, el libro dice bloquea menos muscarínicos y adrenérgicos. O sea, ¿por qué menos? A la dosis terapéutica no se ve el efecto. No quiere decir que si aumenta la dosis no se pueda ver. ¿De acuerdo? Por lo primero que decía de que de todo depende de la dosis, ¿no? Entonces aquí están los antidepresivos tricíclicos. Como prototipo tenemos nosotros a la imipramina, ¿no? Dice las aminas terciarias, que ven aquí tiene 2 nitrógenos, aquí tiene 2 y 3. Y la disipramina, ¿no? Parecía la imipramina, es el metabolito de la disipramina, es una amina secundaria, tiene 2 nitrógenos, ¿no? Vemos la clomipramina y aminotriptilina, ¿no? Como prototipo de los que vamos a ver. Entonces, la clomipramina va a bloquear principalmente de serotonina, la disipramina, imipramina y amitriptilina, lo que es serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces, imipramina, que es el prototipo, ¿sí? Así como que el más conocido de estos, va a ser capaz de inhibir la recaptura de los dos. Llama la atención que la desipramina, ¿no? La desipramina, que es un metabolito de la imipramina, cuando se metaboliza y le quitan un nitrógeno, pues ya nada más va a bloquear la recaptura de noradrenalina, ¿sí? Y la clomipramina de serotonina. O sea, como es un inhibidor selectivo de la serotonina, ¿sí? Pero, ¿por qué no se lo usa? Porque bloquea otros receptores muscarínicos, alfa, histaminérgicos y todo, ¿no?
Entonces, bueno, va a hablar de la diferencia. En otros libros mencionan que todos bloquean todos, pero sí, efectivamente, todos bloquean todos a las dosis, ¿no? Dependiendo de las dosis. Dosis terapéuticas pues hacen esta diferencia. ¿Qué efectos adversos tienen en común los antidepresivos? Dice, todos ellos son potentes antagonistas muscarínicos que producen un síndrome parasimpático lítico, ¿no? Entonces, bueno, lo que se enfatiza en los efectos. Entonces, esto lo tiene el autor Góngora. Imipramina es un tipo de antidepresivo tricíclicos en los 50, a finales de los 50. Al igual que la mayoría de estos fármacos, su efecto terapéutico se produce después de varias semanas. Eso es algo común con los antidepresivos. No, el efecto no es inmediato, ¿no? Y inhibidor de la recaptura de los dos, como ya mencionamos, ¿no? Al inhibir los dos, pues se intensifica la transmisión de estos. La amitriptilina, ¿se acuerdan? Imipramina y amitriptilina eran juntos, ¿no? Inhibe el transporte de serotonina y de noradrenalina. Tiene el mismo efecto, dice, tiene importantes efectos sedantes, posiblemente relacionados por su capacidad de bloquear receptores de histamina, ¿no? Entonces, amitriptilina pues, va a producir más. Entonces, aquí mencionan los efectos clínicos que podemos ya ubicarlos en midriasis, seca, es decir, parasimpático, dijimos, produce miosis, pues bloqueas el parasimpático, produce midriasis. Es como un repaso de parasimpático líticos, ¿no? Visión borrosa, estreñimiento, taquicardia, retención urinaria, y disuria, la dificultad ya. Se dan cuenta, a nivel de ojo, pues midriasis y la visión borrosa por acomodación, ¿no? Voy bajando, vas a boca seca. Si vamos abajo, corazón, taquicardia, porque bloquea los receptores de acetilcolina, entonces prevalece la acción de la adrenalina, ¿no? Y también, a nivel intestinal, pues el estreñimiento, porque bloquea la motilidad, y en la vejiga, ¿se acuerdan que decíamos que favorecía la micción? Entonces ya no se contrae la pared vesicular, el músculo detrusor, no se contrae, se relaja, ya no se dilata el esfínter, se contrae, y entonces por eso va a haber retención urinaria, como un efecto parasimpático lítico, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, porque, bueno, también se bloquea la acetilcolina a nivel central, confusión y desorientación, ¿no? Amnesia. De hecho, cuando se ven en el capítulo de Alzheimer, ¿no? Fármacos, pues la destrucción de las neuronas colinérgicas están relacionadas con la amnesia que se ve en los pacientes con Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus contraindicaciones? Por midriasis, por glaucoma, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos del glaucoma del ángulo cerrado. Si se produce midriasis, pues la dilatación pues obstruye más el ángulo iridio corneal y va a dificultar el flujo, la reabsorción del humor acuoso, ¿no? Y en caso de retención urinaria, pues si el paciente tiene hipertrofia prostática que le da problemas urinarios y además se contrae el músculo de la vejiga, pues mayor problema para orinar. Entonces está contraindicado con esto. Y pues ya personas de más de 70 años, cuando ya perdemos más neuronas colinérgicas, pues si tengo pocas neuronas colinérgicas y además me bloqueas las pocas que tengo, pues voy a tener más problemas de desorientación y amnesia, ¿no? Entonces, pues no se da en personas más grandes. Y deterioro cognitivo por eso, ¿no? Entonces aquí nos menciona lo mismo. No olvidé. Ok, del libro dice, antidepresivos tricíclicos mejoran el estado de ánimo en el 50 al 70% de los individuos con depresión mayor. Ya de entrada, además de efectos adversos, pues cuando se utilizaba en los 60s, ¿no? Finales de 50, 60, 70, hasta los 80s, pues paciente con depresión, pues era casi una moneda al aire, ¿no? Si quedas bien o no quedas bien. No hablando de las reacciones adversas, hablando de si se controla tu problema de depresión, ¿no? El inicio de elevación del estado de ánimo, dice, lento, requiere 2 semanas o más, es algo constante. La respuesta del paciente puede usarse para ajustar la dosis, o sea, podría ser dar más, un poquito menos. Y la reducción gradual de estos agentes se recomienda para minimizar el síndrome de descontinuación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de reacciones adversas por retiro del medicamento, ¿no? Entonces están tomando medicamento para ayudarlos y se quitan de golpe, pues pueden presentar efectos de rebote, ¿no? Entonces se van a tener más problemas. Entonces, usos terapéuticos, pues depresión moderada o grave no es la primera opción. Vamos a ver ahorita que los inhibidores de la recaptura de serotonina ya son de primera opción y ahí los otros también se van apuntando.
Trastorno de pánico, pues igual se pueden usar otros medicamentos para trastorno de pánico. Y aquí, pues, enuresis en niños. Pues la enuresis es el hecho de que los niños empiezan a controlar sus esfínteres alrededor de los 3 años. O sea, antes de los 3 años, o un poquito más, poquito menos, si los niños se orinan en la cama, en la hamaca, ¿verdad? Pues es un punto normal. Y ya a partir de los 3 años supone que los niños empiezan a controlar sus esfínteres. Pero de repente si tiene un niño de 5, 6, 7, 8 años que se sigue orinando en la cama, pues a eso se llama enuresis. Entonces hay que buscar, más que darle un medicamento, hay que buscar cuál es la causa de la enuresis. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo un caso de una niña que, o sea, me acuerdo cuando entró al consultorio, era un olor así, solo entró y un olor a orina así, terrible, parecía que estaban entrando a un baño público, esos que tienen mucho tiempo que no lo hacían, se sentía muy, muy desagradable el olor, ¿no? Y una niña como de 9, 10 años. Y pues lo llevaban por infección en la orina. Y cuando lo veo le digo, ¿usa pañal? Sí, usa pañal. Dice, es que doctor, por más que le hago y la llevo a que orine temprano, en la noche, la paro en la madrugada, todo modo se orina, ¿no? Y tenía infecciones de urinarias repetidas. Y a la hora de palparla tiene una vejiga así súper grande, ¿no? Entonces lo que la niña dice, lo que la niña tenía era una vejiga neurogénica. O sea, no regulaba bien el tono de la contracción, la vejiga se llenaba y la niña se orinaba por rebosamiento. O sea, no podía ella contraerse y vaciar adecuadamente su orina, ¿no? Entonces había que buscar, pero estaba manejando como enuresis, pero tenía un problema diferente, ¿no? Entonces, siempre hay, hablando de algo orgánico, pero muchas veces la enuresis puede ser un problema psicológico en los niños, ¿no? Puede ser la presión, sentirse mal. Hay que estudiar y ver por qué lo está haciendo, más que, si está orinando mucho, voy a darle inmediatamente imipramina, ¿no? No, hay que ver por qué lo está haciendo, qué está pasando. Entonces, dice, se usa como alternativa a la desmopresina o a los tratamientos no farmacológicos como alarma de enuresis, o sea, ver la manera de que antes de que se orine, hacerlos que orine antes de que se vayan al baño, ¿no? Por eso como tercer uso. Aquí nada más desmopresina. ¿Alguien me puede decir qué es la desmopresina? Se debió haber mencionado en fisiología. ¿Alguien se acuerda? Es agonista de la vasopresina, ¿no? Agonista de la vasopresina. Sí, es un análogo de la vasopresina. ¿Y cómo se explica que un análogo de la vasopresina se usa para la enuresis? ¿Cómo lo explicarías? ¿No? Ya tienes la respuesta. Nada más es cosa de recordar qué es la vasopresina. Pues solo adelante. ¿Cómo funciona la vasopresina? No, adelante. Es que estaba tratando de recordar. Lo que pasa es que, bueno, si es un antidiurético, pues sería pues nada más por esa razón, ¿no? Solamente por ser antidiurético, ¿no? Ok, es una versión corta de la respuesta, ¿no? Vasopresina, su otro nombre, hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿se acuerdan? Receptores en membrana vasolateral, AMP cíclico, proteína GS, y hace que las vesículas que tienen los aguaporina 2 se expresen en la cara apical de los túbulos, túbulo colector principalmente. Y eso hace que sea permeable el agua, entonces orine menos. Entonces, como de una ayuda para que el niño orine menos y en la noche pues no se esté orinando, ¿no? Que no es de todo ideal, pero bueno, es una alternativa que se puede utilizar y la imipramina podría ayudar también, ¿no? Prevenir la cefalea por migraña. ¿Hemos hablado de algún medicamento que se use para prevenir la migraña? ¿Saben ustedes alguno? El propanolol. El propanolol, muy bien. Entonces, este medicamento, dice, está entre los que se pueden utilizar para prevenir la migraña. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los analgésicos, hablamos de dolor nociceptivo
por un daño orgánico que les libera histamina, prostaglandinas y que estimula las fibras del dolor, y había un dolor neuropático, en la cual el nervio es el que queda sensible, son dolores más intensos, más molestos, ¿no? Porque no, solamente el tocar el brazo les duele y se vuelven dolores así muy intensos que requieren tratamientos que van a actuar sobre los nervios, sobre las terminales nerviosas. Entonces, a ver, al parecer, dolor neuropático podía utilizar esto, se podía dar para prevenir migraña, pero no se olviden del propanolol, porque en las guías de práctica clínica, pues el propanolol hasta ahorita es el como ideal para la prevención de los cuadros de migraña, ¿no? Pero bueno, aquí mencionan antidepresivos tricíclicos como una alternativa. Igual, se absorben bien por vía oral, metabolismo en el hígado, metalizados por la citocrimo P450, y dice, aquí hacen hincapié, por lo tanto, pues son sensibles a los agentes que inducen o inhiben las isoenzimas y se conjugan con el ácido glucurónico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Hablábamos del fenobarbital, de la carbamazepina, que induce el metabolismo del citocromo P450, pues si se combina, pues puede afectar el metabolismo de los medicamentos, ¿no? Y metabolitos inactivos y se eliminan a través de la orina, ¿no? Entonces, ante efectos adversos, pues por bloqueo de los receptores muscarínicos, los que ya vimos, ¿no? Por bloqueo de los receptores alfa, ya mencionaron, hipotensión, mareo, taquicardia refleja por la hipotensión. El mareo igual, pues es por la taquicardia, ¿no? Otros efectos adversos de la sedación por bloqueo de H1 y aumento de peso que también vimos en los antipsicóticos, ¿no? El aumento de peso. Otros efectos adversos, la disfunción sexual. Dice, en una minoría de los pacientes y la incidencia es más baja que se relaciona con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, tienen este problema, ¿no? Entonces, ya aquí no estamos hablando de que esos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que en su momento cuando salieron dijeron, miren, estos medicamentos inhiben la recaptura de serotonina, pero además no van a tener los efectos antimuscarínicos que tienen los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Sí, ok, pero ¿qué pasó? Que empiezan a aparecer otros efectos adversos, ¿verdad? Que antes no estaban, ¿no? Se soluciona un problema, pero van apareciendo otros, ¿no? Ok, y aquí tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Algo que se acuerdan de ellos? ¿Algún nombre? ¿Algo de farmacocinética? ¿Algo que me quieran decir de inhibidores de la recaptura de serotonina? Acuérdense, es un ejercicio de memoria a corto plazo, lo que se acuerden, no importa, en el orden que sea. ¿Nadie? Bueno, pues yo recuerdo que en general se absorbían bien por vía oral y que Okay. pues los alimentos no afectaban demasiado su absorción, a excepción de la sertralina, donde la combinación con alimentos va a aumentar su absorción. Muy bien. También recuerdo que, por ejemplo, la fluoxetina dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es el que tiene la vida media más larga, de aproximadamente, creo que eran 50 horas. Y aparte tenía, cuando se metabolizaba, daba un metabolito activo, que era la norfluoxetina, que ese sí tenía como 10 días de actividad. Y también recuerdo que dentro de, me parece que es la fluoxetina y la paroxetina, que inhibían a la citocromo P2D6, y creo que es todo lo que recuerdo de ellos. O sea, básicamente lo que dijiste fue de la farmacocinética, ¿no? Y mencionaste, no sé, fluoxetina, ¿qué dijiste? Sertralina. ¿Y cuál otro mencionaste? La paroxetina, me parece. Paroxetina, ¿no? O sea, 3 inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Ok. Entonces, dice, llamados así, dice, porque uno de sus principales efectos, ya te dice, no es el único, ¿no? Pero sus principales efectos es la inhibición de la recaptura de serotonina, ¿no? Dice, tiene menos efectos adversos que los tricíclicos, los que acabamos de ver, porque, dice, carece de acciones bloqueadores de los receptores muscarínicos, histaminérgicos y adrenérgicos. Y esa es la presentación, digamos, del cápsula del doctor Góngora, carecen de acciones. En nuestro libro dice, hay menos riesgo porque estimulan menos bloquean menos estos receptores, ¿no? Hablando, pues se está refiriendo a la dosis en la que se utiliza, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero lo que sí es cierto es de que a la dosis terapéutica pues no vamos a ver esos efectos así tan fácilmente, tan frecuentemente,
Y por eso los pacientes, pues, se van a sentir mejor porque no van a tener esos problemas. Van a tener los otros, ¿no? Los derivados por esos inhibidores selectivos, ¿no? Entonces, la fluoxetina, pues, es o sea, si la imipramina es como que el prototipo de los tricíclicos, la fluoxetina es el prototipo, el primero de los inhibidores de la recaptura de serotonina, dice. Además de inhibir la recaptura de serotonina, también va a inhibir la recaptura de noradrenalina. Entonces ahí como que empieza no que eran selectivos, ¿no? Bueno, ya dijimos que es de las primeras de que no es tan así, ¿no? De selectivos. Su vida media plasmática es larga. Su metabolito ya mencionaron, ¿no? La norfloxetina es activo. Su vida media es de 8 o 9 días. O sea, no todos tus metabolitos son activos de esos inhibidores, pero la fluoxetina sí es un metabolito activo, ¿no? Igual las 2D6, aparte de la 3A4, 2D6 es de las citocromos que metabolizan más fármaco, ¿no? Y va a inhibir el metabolismo de otros fármacos. Aquí están los prototipos fluoxetina, paroxetina, sertralina y el citalopram, ¿no? Dice, ¿de cuál de los antidepresivos es el más selectivo para inhibir la recaptura de serotonina? El citalopram. ¿Y cuál de ellos tiene la capacidad de inhibir la recaptura también de dopamina? La sertralina. Vamos a ver cuando hablamos de bupropión, también inhibe la recaptura de dopamina, pero bueno, estos se van viendo que pueden también bloquear otras cosas, ¿no? De aquí se dan del más selectivo, citalopram, a este que también podría ser dopamina, ¿no? Aquí vimos que la fluoxetina también puede bloquear la noradrenalina, ¿no? Entonces, a eso se refiere en cuanto a la variación de, sí lo pongo en este grupo, pero también puede estimular en un momento determinado otro receptor. Y eso es porque seguramente hay artículos donde ven que de repente ese medicamento también estimuló otro receptor, entonces se van agregando información de que al final, por eso terminan diciendo, el doctor Gonger la menciona, todos los fármacos son promiscuos, al final van a poder interactuar con cualquier otro receptor, todo va a depender de la dosis. Algunos más que otros, ¿no? Hay unos que son un poco más reservados, digamos, o que no tienen tanta afinidad con los otros receptores. Pero eso de alguna manera te explica por qué van a tener más reacciones adversas, ¿no? O por qué tienen reacciones adversas iguales en el caso de que se bloquean receptores muscarínicos o efectos adversos diferentes, ¿no? Vean, de los inhibidores como reacciones, efectos adversos así generales están náusea, ardor epigástrico y diarrea. ¿Se acuerdan? Los antidepresivos que producían diarrea o estreñimiento. ¿Se acuerdan? Antidepresivos tricíclicos. ¿Diarrea o estreñimiento? ¿Alguien habló? Producían estreñimiento. Estreñimiento era parasimpaticolítico, bloqueador receptores muscarínicos, ¿no? Entonces aquí está hablando de náusea y diarrea, cólicos abdominales, ¿no? Entonces, como que ahí está movilizándose mucho las fibras intestinales. A nivel del sistema nervioso central, parkinsonismo, acaticia, distonía, retardo psicomotor, agitación mental. Se está hablando así como que se está liberando, están bloqueando receptores dopaminéricos, ¿no? Ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Vean, entrar en las indicaciones de los antidepresivos tricíclicos y aquí ataques de pánico que pueden producir. Sexual, libido disminuir, anorgasmia, impotencia. Acuérdense, la disfunción sexual o la anedonia, la ausencia de sensación de placer, era uno de los problemas que habíamos mencionado que tiene el paciente con depresión, ¿no? Entonces, pues puede ser que este medicamento que los que están utilizando, pues de entre sus reacciones adversas tengan este problema de la libido disminuida, anorgasmo o impotencia, ¿no? O sea, que pueda afectar la vida sexual de los pacientes, ¿no? Dice, suele tomar al menos 2 semanas para producir una mejoría, es algo como constante para todos. En el estado de ánimo, y un beneficio máximo puede requerir hasta 12 semanas o más. 12 semanas o más, estamos hablando del mínimo, bueno, máximo de 3 meses o un poquito más de 3 meses. Y en la presentación de Capson mencionan de que cuando ya le di 2 semanas, le doy medicamento, sé que no voy a ver el efecto mínimo 2 semanas, pasaron 3 semanas.
Pasan 4 semanas. ¿Cuándo cambio el medicamento? ¿Cuándo digo no funcionó, no? Entonces, en términos generales dicen, bueno, si después de un mes no funcionó, pues cámbiale, busca otro, ¿no? Pero en esto te dicen, hay algunos que puede ser que es no un mes, 3 meses, ¿no? Entonces, es lo que les decía, imagínense que terminan dando 3 meses después de darles tratamiento y no encuentren mejoría, pues, el paciente no va a estar muy contento primero con el doctor, ¿no? Y luego con la medicina, ¿no? Pero bueno, es algo que es importante saber, porque cuando si lo sabemos, se lo decimos, lo tenemos que decir al paciente y al familiar, ¿sí? O sea, porque siempre digo, yo voy por un dolor de cabeza y tomo este medicamento y lo que espero es que me quite el dolor de cabeza, ¿sí? Pero yo voy por un medicamento por depresión, me das un medicamento y sigo deprimido, pues yo digo, eso no funciona. Hace poco vi una entrevista de un actor, no voy a decir nombre, ¿no? Que dice que fue a consultar por depresión. Entonces, que el psiquiatra, pues tratando de hablar con él y preguntar y sus antecedentes, por qué su infancia, qué problemas había tenido, porque muchas veces hay que tratar de buscar la causa y a veces hablando de la causa, el hecho de que las personas hablen de la causa de su problema ya es una liberación, porque muchas veces nos vamos guardando las cosas y nos va haciendo mal, ¿no? Aparentemente no pasa nada, pero si me lo guardo y se dice que si yo lo hablo y lo digo, pues como que me libero de esa carga y puedo sentirme mejor, ¿no? Obviamente con una terapia y con una orientación y personas que puedan dirigirlo, ¿no? Entonces él decía que voy por depresión y el psiquiatra me empieza a hablar de mi vida y yo digo, ¿para qué me quieres que yo me acuerde de mi vida? Si es lo que me quiero olvidar, ¿no? Yo quiero que me des algo para que me quites este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque están pensando de la gente que va con un doctor y si yo te pago para que me quites de mi problema, ¿no? A mí no te pongas a meterte en mi vida, ¿cuánto para que me des la receta para que yo tome el medicamento y yo me cure? ¿Sí? Y no es así, ¿de acuerdo? Por eso hay que hablar con el paciente y si te topas con una persona así, pues explicarle que no es así, no es un coche de que está ponchada mi llanta y yo quiero que me la arregles y ya estuvo. No, no es así, desgraciadamente no es así. O afortunadamente, digamos, ¿no? Porque te permite estudiar y ver otras cosas más que la parte mecánica, ¿no? Entonces, es importante decirlo al paciente, decirle, ¿no? Y al paciente y al familiar que va con él, para que sigan con el apoyo, ¿no? El apoyo tanto psicológico como el apoyo familiar. Si ves a la persona triste, no es porque quiera estar triste, ¿no? Sino porque necesita el apoyo y la ayuda, mientras se pueda ver el efecto, ¿no? Pues bueno, el libro dice hasta 12 semanas, es mucho, pues puede tardar eso, ¿no? Entonces, usos terapéuticos, obviamente depresión, pero vean, trastornos de pánico, ¿se acuerdan que podía producir pánico? Pero te puede dar para trastornos de pánico, obsesivos compulsivos, ansiedad generalizada, estrés postraumático, ansiedad, ¿sí? Cuando hablábamos de los fármacos ansiolíticos, muchos están en los sedantes hipnóticos, entonces más a veces antes de una persona que no puede dormir, antes de darle un hipnótico, habría que darle un antidepresivo, porque muchas veces eso evita el hecho que el paciente no pueda dormir, no controla su estado de ánimo, ¿no? Este trastorno disfórico premenstrual, o sea, a veces algunas mujeres puedan tener durante la menstruación o alrededor de la menstruación problemas y malestares generales, cambios de estado de ánimo. Es a cierto punto un estado de ánimo alterado que permita un buen funcionamiento de la persona, ¿no? Entonces puede ser que requiera algo de ayuda, ¿no? Y vean, bulimia, dice. Para la bulimia, ¿no? Pues la fluoxetina dice aprobada es solo la bulimia está aprobada para la bulimia, ¿no? Igual, ya lo que mencionó su compañero, se hace bien por vía oral, de concentraciones plasmáticas en 2 a 8 horas. Aquí están diciendo, concentraciones plasmáticas máximas de 2 a 8 horas. O sea que lo tomo y a las 8 horas ya está en la máxima concentración, dice. Y mencionó esto, ¿no? Los alimentos, poco efecto sobre su absorción, a excepción de la sertralina, que la cual con los alimentos aumenta su absorción. Pero en general no lo afecta, la sertralina sí aumenta con los alimentos. La mayoría de los inhibidores de la recaptación, dice, vidas medias plasmáticas de 16 a 36 horas. Aquí nada más dan medio día a día y medio de vida media plasmática. Pero, y rápidamente alcanza su concentración. Pero de 2 a 12 semanas para ver el efecto.
Y es lo que decía, que la explicación es por el número de receptores, explicación de transcripción de genes, y por eso tarda más en verse el efecto, y no nada más el efecto benéfico sea porque se aumentó, inhibió la captura y hay más serotonina en las terminales nerviosas, sino que hay algo más que se está estudiando, ¿no? Enzimas hepáticas. Dice, la fluoxetina difiere de otros miembros de la clase al tener una vida media más prolongada, también ya mencionaron, ¿no? Y el metabolito activo, la norfloxetina, ¿no? De la fluoxetina. Entonces, efectos adversos ya mencionaron, ¿no? Cefalea, sedación, ansiedad y agitación. Bueno, y efectos gastrointestinales, vómito, diarrea, ya se mencionó. Debilidad, disfunción sexual, cambio de peso, sueño, puede ser insomnio o somnolencia, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto de pueda producirse sueño, no será porque bloquea receptores H1, no que no lo hace, no que carece de, no, hay menos probabilidad de que tengas alguna afectación así, ¿sí? Entonces, digamos, comparándolos con los tricíclicos, debo recordar efectos adversos por bloqueo de receptores muscarínicos. Estaba la midriasis, visión borrosa, boca seca, taquicardia, estreñimiento y continencia, bueno, por contracción del esfínter urinario, retención urinaria, ¿no? Y cuando hablo de los efectos adversos de los inhibidores de la captura de serotonina, el concepto bloquean menos muscarínicos, histamínicos y alfa, es más selectivo. Sin embargo, a nivel gastrointestinal ya no es estreñimiento, es diarrea con náuseas y vómitos, ¿sí? Y además se le agrega aquí la disfunción sexual, ¿no? También es un problema en ellos. Y en cuanto al sueño, pues insomnio como bloqueos H1 o somnolencia, ¿no? O sea, estar entre que no puedes dormir o estás así dormido, ¿no? Y aquí dice cefalea, sudoración, ansiedad, agitación e hiponatremia, ¿no? Ok. Oh, ya son 2:27. No me dijeron nada. ¿Quieren que descansemos 10 minutos? Creo que ya tomaron su descanso. Creo que la mayoría tomó su descanso. No sé, descanso 10 minutos para los que me están siguiendo. Doctor, ¿puedo preguntar algo rápido? Claro, claro. La fluoxetina decía que era la única que estaba indicada en la bulimia nerviosa, pero si los efectos secundarios son náusea y todo eso, ¿por qué? Bueno. Es que el hecho de que esté relacionado con esos efectos adversos, acuérdate, no necesariamente te va a suceder. ¿Sí? Por ejemplo, algo sencillo, la aspirina. ¿La aspirina qué hace? Inhibe la agregación plaquetaria y puede producir riesgo de sangrado. Pero si tienes cefalea, tomas aspirina y no vas a tener sangrado por tomar aspirina, sino que aumenta el riesgo de la probabilidad. ¿Sí? Entonces no es necesariamente, puede producir pánico, pero se usa para trastorno de pánico. ¿Sí? Entonces no lo demos como que la reacción a veces es algo que te va a suceder, es algo que puede suceder. ¿Sí? Ok, doctor. Sí, Muchas sí. gracias. Sí. Doctor, también quería comentar algo sobre eso de la bulimia nerviosa. Sí, adelante. Con respecto a eso, pues busqué un poco de lo que decía la compañera y busqué que en realidad la bulimia nerviosa se asocia con deficiencia de triptófano y por consiguiente de serotonina, porque es su precursor. Entonces, por eso se explica un poco su uso, porque va a aumentar de alguna forma los niveles de serotonina en bulimia nerviosa. Ok. Está bien, no revisé eso, pero qué bueno que lo mencionas. Y es bueno, fíjate, cuando investigas un punto así, es como que te permite asociar el dato, ¿no? De bulimia nerviosa con fluoxetina. Y como estamos viendo, estamos viendo un montón de información, de cómo lo relaciono y cómo me lo aprendo de memoria, ¿no? Entonces se van buscando puntos así. Por eso le digo, ¿qué saben, no? Cuando es eso que sabes, bueno, ya lo tienes, y los que no lo tienen y lo escuchan, pues se lo aprenden, ¿no? Y si buscas algo como en este caso va buscando por qué, igual es algo que te vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo. A mí cuando me hacen preguntas y no me lo sé,
igual digo, si no ni siquiera me había hecho esa pregunta, voy, lo leo, lo aprendo, entonces son esas cosas como que se van quedando más fácilmente, ¿no? Pero está bien. Digo, yo puedo seguir, ¿quieren que descansemos o ustedes me dicen? Es que Doctor, esta vez se me pasó la hora, ya son ya es casi 2:30. ¿falta mucho, doctor? Pues no te puedo decir cuándo, ahí en este momento. Pues no, mucho no. Yo digo mucho no, pero bueno. Aquí, ahorita lo que sigue es ya dijimos esto, ¿no? Niveles de arquitectura sería estos. Inhibidores duales, que estos son 2. Y luego los atípicos, ¿no? Bupropión, no falta mucho. Es que hay compañeros que tienen clase después de esta y si tomamos descanso a lo mejor y no terminamos a tiempo. Claro, entonces sigo. Para la próxima semana, avíseme, no me molesto, que me digan, doctor, ya son las 2, entonces tomamos nuestro recreo, ¿vale? Ok, entonces vamos a seguir para terminar, ¿no? Los inhibidores duales de la recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces, en esto vamos a ver 2, ¿no? La venlafaxina y la duloxetina, ¿no? De entrada, una pregunta muy fácil que se me hace para farmacología es, ¿cuál de estos siguientes fármacos está en la clasificación de inhibidor dual, por ejemplo, ¿no? Entonces pones un tricíclico, pones uno de estos y esa sería una pregunta muy fácil de hacer, pero entiendo yo que a la hora de estudiar 20.000 fármacos no sea muy fácil de responder, ¿no? Entonces, pues por eso seguimos aprendiendo los nombres, ¿no? De la venlafaxina y la duloxetina, ¿no? Entonces dice, inhibidores de la recaptura, dice, la depresión puede acompañarse, bueno, hablando para relacionar con sus usos de esos medicamentos, ¿no? Puede acompañarse de dolor crónico, dorsalgia, dolores musculares, la persona siente que le duele en todas partes de su cuerpo, ¿no? Y el dolor está modulado en parte por las vías de la serotonina y la norepinefrina en el sistema nervioso, ya vimos que se podía usar para el dolor, ¿no? Los inhibidores selectivos de la serotonina, norepinefrina, como los antidepresivos tricíclicos que vimos hace rato, pueden ser efectivos para aliviar el dolor. ¿Se acuerdan que los tricíclicos inhibían tanto nora como serotonina, ¿no? Entonces, en estos que son duales también, pues se pueden utilizar para ese tipo de dolores, ¿no? Entonces, usos terapéuticos, dice tratamiento para el dolor como neuropatía diabética periférica, neuralgia posherpética, fibromialgia y lumbalgia, ¿no? Entonces, además, ya se había mencionado con los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Pero el hecho de que es algo diferente, ¿no? De este tipo de antidepresivos, dice. Dice, la diferencia de los antidepresivos tricíclicos tiene poca actividad por los receptores alfa, muscarínicos y histamínicos. O sea, hablando de igual. De hecho, en Guttman-Gilman menciona antidepresivos de primera generación, inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos de la segunda generación, inhibidores de la recaptura de serotonina e inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces, aquí hablando de estos que tienen esta acción dual, dice, pues otra vez, ventaja, no tiene los mismos efectos que van a tener los fármacos que antidepresivos tricíclicos, ¿no? Pero aquí dice poca actividad, ¿no? En la presentación de cápsula del doctor Gonger dice carecen de, pero ya vemos que no, es que totalmente carecen, no tiene poca actividad sobre estos receptores. Por lo tanto, dice, tienen menos efectos adversos. Piensen, están saliendo sus medicamentos y quiero hablar bien de esos medicamentos y se enfatiza esta propiedad que tiene menos efectos de bloquear autorreceptores, ¿no? Puede igual discontinuar un signo de precipitación, como los tricíclicos, ¿no? Y se interrumpen abruptamente, pues hay que quitarlos poco a poco. Dice, la venlafaxina, dice, inhibidor de la recaptación de serotonina, o sea, se entiende que a dosis bajas inhibe solamente la serotonina, y a dosis medias o elevadas es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina. O sea, que la venlafaxina, como todos, pero está en el índice de ratio, ya no hay tanta diferencia entre uno y otro, pues aumentamos un poquito la dosis y también va a inhibir la recaptura de norepinefrina, ¿no? Por eso está entre los de acción dual. Y esta venlafaxina tiene un metabolito. O sea, hay que aprendernos quiénes tienen metabolitos activos, ¿no?
La duloxetina, pues inhibe la recaptura de serotonina y norepinefrina a todas las dosis, metabolizada en el hígado extensamente. Y ahora, cuando dicen de extensamente, me llama atención, este es el único que como que hacen hincapié de cuidado con pacientes, de evitarse en pacientes que tienen disfunción hepática, que todos los demás son metabolizados por el hígado también, pero no hacen ese hincapié. En general, como ya sabemos, la mayoría es metabolizada por el hígado. Si un paciente tiene afectación hepática, va a ser necesario bajar la dosis o suspender el medicamento, ¿no? Pero aquí como que hacen hincapié en evitarse si hay una disfunción hepática de una duloxetina, ¿no? La venlafaxina dice inhibidor de la recaptación de serotonina y se está metiendo para atrás. Duloxetina. Efectos secundarios gastrointestinales, incluyendo náuseas, boca seca y estreñimiento. Fíjese, supone que tiene menos, carece de efectos parasimpaticolíticos, pero boca seca y estreñimiento me habla de efecto parasimpaticolítico, ¿no? Pero bueno, también puede producir muy parecidos a los tricíclicos. Se observa insomnio, ¿sí? Mareo, somnolencia. Habíamos visto que insomnio y somnolencia podían presentarse, ¿no? Sudoración y disfunción sexual. Y ese es el último. Mencionan otros grupos. Y eso es como para decir, pues ya vieron, ¿no? Los inhibidores de la recaptura de serotonina o de serotonina y norepinefrina, como que de repente son de la primera opción, pero pues siguen teniendo efectos adversos. Tal vez menos que los tricíclicos, pero aparecen otros efectos adversos. Entonces, por eso que pues el campo de investigación, buscando nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción, o que sean un poco más selectivos, pues va a ser de ayuda, o se pretende que sea de ayuda para mejorar el tratamiento de los pacientes. Pero mientras no se sepa exactamente la fisiopatología, el punto que hay que intervenir, más precisamente, pues están siguiendo estudios y probando medicamentos, ¿no? Entonces aquí están los antidepresivos atípicos, que le llaman, ese grupo mixto de conexiones diferentes en diferentes sitios. ¿Alguien vio algún mecanismo de acción del bupropión? Pues decía que era un inhibidor débil de la recaptación tanto de la adrenalina y la dopamina. Más de la adrenalina que de dopamina. De la dopamina, ¿no? Ok, mencionan, tiene diferentes mecanismos de acción, ¿no? Débil de la dopamina y norepinefrina, se usa para aliviar los síntomas de depresión y también puede tener efectos directos sobre los receptores, ¿no? Más que no nada más de la recaptura, pero en general dicen que tiene varios efectos, dice. Aquí en cuanto a usos terapéuticos, pues además de depresión, pues puedes ayudarse para evitar los síntomas de abstinencia cuando las personas quieren dejar de fumar. El bupropión puede ser una opción, ¿no? Si tomamos 2B6, dice riesgo relativamente bajo de interacciones con fármacos, considerando que pocos agentes se inhiben o inducen esa enzima. O sea, ¿te acuerdan? 3A4, 2D6, hasta el 2C son como que citocromos que son utilizados por muchos medicamentos. Y el bupropión, como es metabolizado por el 2B, el 2B6, pues casi nadie o muy pocos medicamentos son metabolizados por esto. Entonces aquí lo ponen como una ventaja, ¿no? Al usar un citocromo 2B6 que no es tan frecuente y no hay nadie que esté luchando por ella o inhibiéndola o estimulándola, pues va a haber poco riesgo de interacciones fármaco-fármaco, ¿no? Dice, debe evitarse en pacientes que tienen riesgo de convulsiones o aquellos que tienen trastorno de la alimentación como la bulimia, ¿no? Y esto igual aquí hacen hincapié de las crisis convulsivas. Vean, boca seca, ¿no? Sudoración. Cuando piensen sudoración, ¿se acuerdan? Glándulas sudoríparas, hay glándulas sudoríparas que se liberan por la acción son simpáticas, pero que son mediadas por acetilcolina, ¿no? Aquí boca seca está bloqueada la acetilcolina, nerviosismo y temblor, y aumenta el riesgo de convulsiones. Y esto dice va a depender de la dosis, pero lo ponen como un problema a considerar del bupropión, ¿no? Tiene una incidencia muy baja de disfunción sexual. Y ya está, ¿no? Lo que más le voy a agregar esto para que vean, porque puedan de alguna manera ir repasando
todo lo que acabo de ver en esta presentación, en esta hojita pueden ver todo. Considero que lo más importante, no quiere decir que sea todo, pero que lo revisen y si hicieron un cuadrito, pues que lo comparen. Si no hicieron, pues que valoren a ver si les creen que les pueda servir. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? No sé, pensando en la pregunta me hizo su compañera de que puede producir, se va para bulimia, pero puede producir náuseas y vómitos, ¿no? Como que parece paradójico. Y en farmacología y en todas las enfermedades, ¿no? Siempre cuando se da un medicamento, precisamente porque sabemos que tiene muchas reacciones adversas y pueden ser a veces más perjudiciales que beneficiosos, siempre se debe evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si el paciente se le puede evitar con terapia psicológica, sobre todo en ese tipo de problemas, ¿no? Con orientación, con apoyo familiar, y se puede manejar inicialmente así, y con eso se controla, no use medicamentos. ¿De acuerdo? Ya, si de plano no se puede, usarlos, pero con vigilancia, ¿no? Estar pendiente del paciente, ¿no? Una vez una persona que consumía drogas, ¿no? Me hablaba y me decía que consumía el problema, y esa persona sabía de los efectos malos de lo que consumía, ¿no? Y me decía, doctor, es que no sabe usted qué difícil es no consumirlo, porque yo sé que me hace mal, pero necesito consumirlo, ¿no? Ya tenía una dependencia del medicamento, ¿no? Entonces, ¿cuál pasa con los medicamentos, no? Si yo voy a dar un medicamento si yo sé que puede producir un daño o puede producir una reacción adversa, pues no, primero se usa, no quiere decir que no use medicamentos porque todos son malos, no estoy diciendo eso, ¿no? Se valora el caso, se requiere, es importante, si no, no sé, piensa en una infección, es una infección bacteriana, requiere antibióticos, tengo que darlo, ¿no? Si tiene una infección que no requiere antibióticos, como las infecciones virales, pues ¿para qué les doy antibióticos? No les sirve para nada y sí lo pongo en riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre tienen que valorar riesgo-beneficio. Si me va a ayudar, si me va a ayudar es más el beneficio que el riesgo, se utiliza o hay que utilizarlo. Pero si no, no lo utilicen, ¿no? Evalúen el caso ya particular y lo pueden manejar en esas cosas de emociones o de situaciones que puedan controlarse con terapia psicológica, hay apoyo emocional y todo, apoyo grupal y te pueden ayudar, pues excelente, ¿no? Pero si no, hay que usarlo y usarlo en su medida, y por lo general esos medicamentos los usan médicos que después de estudiar medicina se especializaron en esto y pues tienen que estar vigilando adecuadamente el uso de esos medicamentos. Entonces para nosotros es saber que existen, cómo funcionan, efectos adversos, porque lo puedo ver en un paciente que tenga ese problema y pueda yo pensar qué medicamento lo pueda estar haciendo e identificar la causa, ¿no?, del problema. Es igual que una plática, ya lo último que voy a decir, una plática del doctor Góngora, hablábamos de que cuando ya entran en la parte clínica, a veces como que el libro de farma y de fisio se queda atrás, más el de farma, el fisio sí lo reconocen como que tienen que volver a leerlo, ¿no? Pero ya si tengo un paciente, tengo un problema clínico, me presentan un caso clínico y es de crisis convulsivas o es de diabetes o es de, no sé, hipercalemia, voy a estudiar mis libros de medicina interna, de pediatría, de gineco, de endocrino, de cardio, y para tratar de buscar el diagnóstico, ¿no? Y los diagnósticos más o menos fáciles pues están allá, pero cuando les presentan un caso clínico por una reacción adversa a un medicamento, casi nadie va a buscar el libro de farma, sino va a buscar la patología, ¿no? Es un síndrome de Cushing, ¿no? Debe ser aumento, un tumor, y no investigan que el paciente estaba tomando esteroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, si el paciente viene con una sintomatología así, como una reacción adversa, buscarlo, como preguntarse, bueno, ¿y está tomando algún medicamento? Y si ese medicamento está asociado con otros efectos adversos, entonces el diagnóstico es un efecto adverso por ese medicamento y no por una enfermedad como tal, ¿no? Por eso ayuda a revisar todo esto, ¿no? Pero bueno, es mucho, entiendo sí que es mucha información y pues hay que irlo aprendiendo poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí,
Damos una pregunta, doctor. Sí. Estas evaluaciones que se hacen salen del CATSUM, ¿verdad? Bueno, el doctor Góngora, sí, exactamente. El doctor Góngora ha estado, ya le dijimos el libro, él acepta que las preguntas del examen tienen que ser del libro que estamos mencionando, ¿no? Pero al lado las evaluaciones nos dio las del CAPSUM. Y algunos conceptos, o sea, obviamente los conceptos son los mismos, ¿no? Hay algunos puntos que no. Los puntos que no, ya después me entero, lo veo, lo nulifico y recalifico otra vez. Sí, Para las que que- siguen de cardiovascular, debe ser todo del libro que vemos. Es que, bueno, hay algunos que creo que se prestan a mala interpretación, porque, por ejemplo, hubo una pregunta esta vez que mencionaba las enzimas que participaban, creo que si no estoy mal, creo que era citalopram. Ajá. Pero bueno, el libro que el Walden decía que pues iban a ser inhibidas por varias isoenzimas, ¿no? Entonces, no lo decía textualmente, pero lo podía uno inferir con lo que se leía. Y pues la pregunta pues yo creí que era verdadera, ¿no? Y resultó que no. Entonces, Ajá. no sé. ¿Me puedes decir más o menos la pregunta? ¿Qué pregunta es? Híjole, no recuerdo exactamente. Bueno, a mí me tocó como la segunda pregunta. Decía que creo que si el citalopram podía inhibir varias isoformas de la enzima CYP, algo así. Sí. Ok, para que yo revise y veo, ahí le digo. Porque si no está, es diferente, la quito. Ahora, por eso le decía de que